Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Sean todos y todas bienvenidas. El día de hoy estamos aquí en el Café Aguirre. Estamos platicando, vamos a platicar con Luis Durán. Él es un especialista en el tema de reinserción social. Hemos venido trabajando con él desde hace varios años. Bueno, nos conocemos desde chamacos. Y pues ha sido formidable verlo crecer y evolucionar y hacer muchas iniciativas interesantísimas que han beneficiado a Puebla, a los poblanos, y que han buscado caminar en una ruta muy interesante de construcción de paz. Pero bueno, antes de entrar en materia, lo que vamos a hacer es compartirles a todas y a todos ustedes que estamos en el Café Aguirre, que está aquí en la 31 Oriente, entre la 14 Sur y 16 Sur, muy cerca de donde será el Parque Ecológico, Plaza Dorada. Es un lugar muy bueno. El café que sirven acá en Café Aguirre es algo que les recomiendo muchísimo, que estén ustedes con la oportunidad de venirse a desayunar. Los desayunos son formidables por acá, que puedan ustedes que puedan ustedes estar acá con nosotros. Y bueno, ¿de qué van los programas y de qué estamos haciendo con Voz Ciudadana? La idea de Voz Ciudadana es poder generar espacios para que la gente pueda platicar, que le pueda platicar a todas y a todos de los planes, de los proyectos, de las cosas que se están haciendo, para poder estar en condiciones de construir hacia adelante, de caminar en esas rutas. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es hacerlo más abierto, tratándolo de construir desde una plataforma más ciudadana, más abierta, más construida, hacia que todos nos puedan entender y que todos puedan estar acá con nosotros. Por lo mismo, estamos haciendo estas prácticas o estos ejercicios de programas aquí, por lo menos los sábados, aquí en el Café Aguirre, para que sea más coloquial, sea más suave, más ligero para todas y todos ustedes. Mientras, de entrada, pues lo más importante es el invitado, y entonces lo más importante es que le demos la bienvenida a Luis Durán. Bienvenido, Luis. Gracias. Me da muchísimo gusto que estés acá con nosotros. Hay muchos temas que hablar aquí en Voz Ciudadana, pero de entrada pues sería interesante saber quién es Luis Durán. Digo, yo sé quién es Luis Durán, que te conozco desde el 95. Más o menos, sí. Desde el 97, 96, 97, en la Libre de Derecho, Sí. ¿no? Pues ya tiene varios años, ya un ratito, más de 20 años de conocernos. Gracias. Ahorita le traigo su vaso con agua, joven. Gracias. Más de 20 años de conocernos, y además ha sido padrísimo ver cómo ha sido creciendo y evolucionando. Digo, todos empezamos trabajando en administración pública, o muchos de nosotros que empezamos desde aquellos años en la administración, pues empezamos desde aprender a hacer oficios escritos, a medio saber a ver qué hay acá, hacia dónde ir, cómo hay que dirigir un escrito, cómo hay que formalizarlo, la estructura. O sea, de entrada de ahí, ¿no? Saber cómo qué hace cada quien, qué área, y luego ir evolucionando. O sea, ya una vez que ya sabes hacerlo en tema administrativo, empezar a evolucionar. Y es padrísimo la evolución que tú has tenido. Tú empezaste, como todos nosotros, en el tema de ser asistente, auxiliar, etcétera, y has logrado especializarte y has logrado construir toda una carrera en materia administrativa en el tema principalmente de reinserción social, ¿no? Así es. ¿Quién es Luis Durán, para empezar? ¿No? ¿Quién es? Platícanos. Gracias. Quiero primero agradecer la invitación, porque considero que es muy importante tener estos espacios de difusión para que cada vez más personas conozcan todo lo que está sucediendo y lo que nos está faltando por hacer. Luis Durán es un abogado egresado de la Libre de Derecho, con una maestría en Derecho Penal y otra en Criminología, y precisamente en mi camino me fue llevando la materia de reinserción social, y por eso decidí hacer una especialidad de ejecución penal y sistemas penitenciarios que me ofreció la Universidad de Barcelona.
justo me clavo desde 1999 en esta materia de la reinserción social, de la ejecución penal y todas estas momentos y áreas especializadas que son de suma trascendencia para la vida social, para la gente, para que una sociedad pueda tener un equilibrio en materia de justicia. Vamos a platicar precisamente cómo es que el sistema penitenciario y el sistema de ejecución penal tienen que ser lo suficiente para generar un equilibrio con las personas que están siendo acusadas y que cometieron un delito, y después cómo las recibimos y las cachamos en la sociedad. Porque es algo que probablemente no vemos con claridad, pero más del 95% de las personas que ingresan a un centro de reclusión salen. Al final, y entonces acá los cachamos, pero acá los cachamos en muchas ocasiones, si el sistema no funciona, los cachamos enojados, los cachamos desgastados familiarmente, económicamente, socialmente, y luego les pedimos que se porten bien sin herramientas, porque la misma sociedad, a través del Estado, les cortamos esas herramientas. Ya hablaste de muchas cosas, o sea, déjame, me acomodo. A ver, hablar de esta materia es una materia muy complicada, porque la lógica del ciudadano cuando alguien comete un delito o es un infractor o realiza alguna acción contraria a la sociedad o a alguna persona, la petición es métanlo a la cárcel. Pero el métanlo a la cárcel es déjenlo fuera de nuestra vida, que se refunda en la cárcel y hasta ahí, ¿no? O sea, es un tema de venganza. Generalmente el ciudadano común o en lo general, lo que busca en este tema es un tema de venganza. O sea, hiciste esto, ahora te castigamos con esto y no salgas nunca más, ¿no? Aunque te hayas robado un pan por necesidad de comer y terminas en la cárcel y terminas 20 años sin tener un juicio, que es qué bueno que se quedó ahí porque se robó un pan, ¿no? Como el que se robó millones de pesos, pero todos están en la cárcel. Eso es un tema súper delicado y súper complicado, porque estamos hablando de un tema de venganza. Tú estás en una lógica más allá de esa, tú estás hablando de reinserción social, y hablar de reinserción social es hablar de la reincorporación de aquellas personas que a lo mejor en su momento cometieron errores o intencionalmente hicieron algo malo, pero que una vez que estuvieron en la cárcel, cuando salgan, tendrían que salir tratando de hacer ya no lo que hicieron antes que los metieron en la cárcel, sino hacer cosas buenas que les permitan ser parte de un grupo social. Así tendríamos que pensar, pero eso no pasa. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, desde el tema cultural, desde el tema de prevención, de salud, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Pues? Mira, lo primero que tenemos que hacer es verlo. Okay. Tenemos que ver y reconocer que esto existe. El sistema penitenciario y el sistema de ejecución penal existe como el sistema de educación, okay, como el sistema de salud. Es algo que existe y tiene una estructura. Claro, es una estructura muy pequeña comparado con estos dos grandes sistemas de la administración, pero lo que quiero decir es que estos sistemas surgen por la necesidad de proporcionar un servicio público. Proporcionar un servicio público y garantizar el cumplimiento de un derecho humano a la salud, un derecho humano a la educación y también un derecho humano a la reinserción social. Ese es un derecho humano. Está dentro de, está en el artículo 18 constitucional, y esto implica que la persona privada de la libertad tiene el derecho humano a la reinserción social. Pero no nada más es él, la sociedad tiene ese derecho humano. La sociedad tiene el derecho de que el cuate que está saliendo de la cárcel, que está saliendo de prisión, salga reinsertado y que no salga precisamente con la intención de volverse a integrar a la conducta delictiva o a la dinámica delictiva. Y ahora más especializado, que de repente es lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque a lo mejor entran sin saber cómo robarse una cartera y salen sabiendo cómo robarse un coche. Eso es lo que se dice mucho, ¿no? Que la cárcel es la universidad del crimen.
Pero bajo esta lógica, entonces, ¿en dónde está la prepa del crimen? Y la secundaria del crimen, y la primaria del crimen. Está acá, está afuera, acá. en la sociedad. Entonces, para contestar la pregunta, lo que tenemos que hacer es, primero, saber que existe esto y atenderlo, porque si no lo vemos, nos pasa mucho como cuando un niño le da miedo, se espanta de algo, nos tapamos los ojos pensando que con eso no existe y dejamos de verlo, y si dejamos de verlo, dejamos de atenderlo. Y eso es lo que está pasando en la sociedad con este tema de la reinserción social. Nos duele tanto que nos tapamos los ojos, no lo vemos, pensamos que no existe y no lo atendemos. Y solamente lo atendemos medio parchando algunas cosas, porque es algo que debe pasar, que debe existir, porque ya está integrado en una cadena de un proceso, de un procedimiento que tiene que terminar en la cárcel. Oye, hay países en donde la población carcelaria es muy baja. ¿Ese es un logro de reinserción o es un logro de prevención? Pienso que es un logro de prevención, pero también no hay que olvidar que la pena tiene efectos también de prevención. Es un castigo, porque así lo establece la ley. La ley dice que al que comete el delito de homicidio tendrá una sanción de tantos años. Es un castigo, por supuesto. Claro. Pero también tiene un área de prevención. Y la prevención no nada más es enseñarle a la sociedad lo que le pasa a alguien que mató y que se va a la cárcel. Es que ahí en la cárcel pase algo, suceda lo que tiene que hacer el Estado para lograr que cuando salga no vuelva a cometer un delito. Ese es el fin último. Y además, Luis, creo que es el fin último de todo el procedimiento de justicia. Que ahí a lo mejor sería interesante que quienes nos ven pues tengan como claridad de cuál es ese proceso, o sea, dónde empieza todo y dónde termina todo. Tenemos que empezar a ver la prevención del delito. ¿Cómo desde el área de seguridad pública tenemos que identificar que la autoridad, la sociedad, a través de la autoridad, tiene que hacer que existan menos delitos o que no se cometan delitos? Okay. Ya que se cometió un delito, se tiene que investigar. O cuando existe la presunción de que hay un delito, se tiene que investigar, y empezamos a hablar de la investigación, la procuración de justicia, y cuando ya se sabe, se formula una imputación, se lleva a una persona con un juez, y el juez determina si es penalmente responsable o no. Si decide que sí, entonces como consecuencia tiene una pena, y esa pena, desafortunadamente, todavía en México es preponderantemente una privativa de libertad. Si el objetivo es privarlo de la libertad. Así es. Y ya. Lo que hoy pasa es lo que decías hace un momento: el objetivo es castigarlo, sancionarlo, que tenga una revancha, que tenga una venganza del Estado. Pero hace rato que mencionabas esto, se me hizo bien interesante, porque la sociedad así somos, la sociedad pensamos y pedimos sangre, ¿no? Pensamos en venganza, si la hizo que la pague, pero no consideramos cuál fue el origen de su conducta. Puede ser por una necesidad, puede ser una forma deliberada de actuar, claro, pero también la normalización de la misma sociedad, ¿no? Así es. Pero también puede ser ignorancia, tocayo, y también puede ser circunstancial. A lo mejor pues los delitos que se cometen por el tránsito de vehículos, pues yo choqué, ya causé un daño en propiedad ajena y ya maté a alguien, pero yo no lo quería hacer, sin embargo es una conducta delictiva. Termina en la cárcel y por sobrevivir en la cárcel mata a alguien porque casi lo matan a él, se vuelve un hombre, o sea, hay temas ahí bien delicados, ¿no? Sí, y entramos en una alta posibilidad, o en una situación en donde existe una alta posibilidad de injusticia. Yo hablo mucho de la injusticia de la justicia. Okay. Porque no muchas personas, o mejor dicho, hay muchas personas que no cometieron el delito y están privados de la libertad. Sí, que yo apenas escribí precisamente de los presos inocentes en México, ¿no? O sea, que hay mucha gente que no tiene ninguna sanción y tiene años de estar, pues ahí está el caso de estos dos compañeros de Reyes Alpizar, 17 años,
una sanción ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el tema del arraigo y el tema de la prisión preventiva oficiosa ya no tendría que existir, ¿no? Sí, no tendría que existir. Sin embargo, nuestras condiciones actuales en el país, pues es una medida cautelar que, sin decir que estoy a favor o en contra, pues es algo que hoy es necesario, porque si no, ¿qué haces? necesitamos de alguna forma asegurar que va a haber justicia, pero es un momento antes, ¿no? Y por supuesto va en contra del principio de presunción de inocencia. Oye, a ver, vivimos en un enredo jurídico, en un enredo social muy complicado, ¿no, Luis? A ver, si de repente, o sea, yo estoy a favor de que no tiene que existir ni el arraigo ni la prisión preventiva oficiosa, porque finalmente es mi lógica de dignificar al ser humano, de que no puede estar en la cárcel sin que exista una sanción, ¿no? O sea, un inocente. Pero esto que dices es cierto. Oye, a ver, ¿cómo podemos dejar de hacer esto cuando nuestro sistema jurídico no es el óptimo como para ser muy precisos en estos temas y se nos van a salir como en la famosa puerta rotatoria, ¿no? Pero también el tema es que pasa esto porque no hay prevención, pasa esto porque no hay justicia, porque al Ministerio Público se le fueron las patas y no hizo algo bien, porque el policía en la cadena de custodia no hizo lo que tenía que hacer y entonces ya motivó que el responsable de un delito salga libre por responsabilidad del policía. O sea, estamos entrampados y empantanados, ¿no? Sí. Hay que hablar de muchas cosas, hay que hablar de capacitación, hay que hablar de profesionalización, hay que hablar de presupuestación, de recursos, hay que hablar de muchas cosas. Pero en este caso tenemos que saber que en Puebla, de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos ya más del 50% de personas que están privadas de la libertad, más del 50% están guardando prisión preventiva. O sea, quiere decir que más del 50% no tienen sentencia. No quiere decir que sean inocentes, pero no tienen sentencia. Entonces, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, jurídicamente sí. A lo mejor lo que quise decir fue que no quiere decir que no sean responsables de la conducta de este. Pero al final no tienen sentencia. Y esa es una falla del sistema. Porque ya nuestras cárceles están albergando a mayor número de personas sin sentencia. Sí, ya hay más gente sin una sanción que los que ya tienen, ¿no? Entonces, y que además están mezclados. Están mezclados también por otras fallas del sistema. Hace un momento hablabas de que nuestro sistema jurídico no es el adecuado, no está listo. Yo pienso que el sistema jurídico sí está listo y está bien diseñado. Okay. Lo que no tenemos son las herramientas. ¿Como cuáles? Como suficientes dispositivos electrónicos para evitar una prisión preventiva. Pero regresamos, tocayo, a la misma plática de hace un momento de la sociedad. La sociedad tenemos que hacernos conscientes y responsables de esto. No nada más dejárselo al gobierno y el gobierno es el que falla y el juez es el que se equivocó y el Ministerio Público fue el que actuó mal. La sociedad tenemos que ver, porque mencionábamos hace un momento que cuando ocurre esto pedimos venganza y pedimos sangre y que se pudra en la cárcel y no lo queremos volver a ver sin saber si realmente fue responsable o no. Pensemos que sí. Tenemos a estas personas pidiendo esta venganza, pero cuando nos toca a nosotros o a un familiar o a una persona cercana, lo que pedimos es clemencia, pedimos una oportunidad, decimos que se equivocó, que fueron las malas amistades, que él no es malo, que no sabemos por qué lo hizo y que por favor le den una sola oportunidad. Y entonces la sociedad estamos siendo como hipócritas y doble cara, ¿no? Tenemos un doble discurso y cuando lo vemos en el de enfrente pedimos que se aplique la ley y que sea venganza y que haya sangre. Pero cuando nos toca a nosotros, a un familiar, un ser querido, alguien, entonces por favor denme una oportunidad, ya no lo va a volver a hacer, yo me encargo de que mi hijo no vuelva a juntarse con estos malos amigos. El caso reciente que acaba de pasar, seguramente no lo sabes porque lo acabo de leer hace ratito. Presidente auxiliar de la Resurrección. De acá es una junta auxiliar que está aquí en la ciudad de Puebla.
Detienen al hijo del presidente auxiliar de la Resurrección, viene con un camión con hidrocarburo, no sabe, no logra demostrar o acreditar de dónde viene el hidrocarburo, lo detienen, llega el papá, que es el presidente auxiliar de la Junta Auxiliar de la Resurrección, se pelea, etcétera, liberen, no lo pueden meter a la cárcel, los dos al bote, ¿no? Así es. Ya el papá ya lo liberaron ahorita por el tema de la resistencia, etcétera, pero el hijo está en la cárcel. O sea, el argumento que dices es tan real como que hay ahorita una nota en Puebla en donde el presidente de la Resurrección quiso provocar desde su poder que no metieran a la cárcel a su hijo. Sí, porque no nos hacemos responsables, la sociedad no nos estamos haciendo responsables. Y con esto quiero decir que necesitamos exigir que exista una buena investigación del delito y toda la estructura que está diseñada y existe ex profeso para eso, y que exista un buen juicio y que funcione toda la estructura diseñada ex profeso para eso. Y ya que existe, vamos a tener, estoy hablando en el mundo ideal, vamos a tener a los que son verdaderamente responsables de una conducta delictiva, y no vamos a tener el 50% de la población penitenciaria sin una sentencia. Y entonces, con eso, vamos a optimizar los recursos que existen. Es carísimo, ¿no? ¿Sí? Pero lo que existe hoy, con el 50% de la población penitenciaria, no va a ser suficiente, pero vamos a tener mayor éxito para lograr la reinserción, porque la finalidad es que el sujeto regrese a la sociedad y no vuelva a cometer un delito. Sí, porque además yo creo que como que la gente pierde la noción de que hay gente que entra a la cárcel por delitos que haya cometido, que haya sentencia, a lo mejor que haya todo eso. Pero puede estar un año, puede estar 3, puede estar 5, puede estar 10, puede estar 20, 25. ¿Cuál es la máxima? Toda la vida. En Puebla existe prisión vitalicia. ¿Ok? Hasta prisión vitalicia. El tema es que va a salir en o sea, la mayoría sale. Y eso significa que o sale como un maestro del crimen o sale como alguien que no quiere volver a caer ahí. Y entonces pero ya tiene herramientas como temas de trabajos técnicos, como a lo mejor alguna profesión o alguna actividad que le permite sobrevivir de manera digna sin volver a cometer crimen. Esa sería una lógica, ¿no? Tendría que ser la lógica, ¿no? Es el objetivo. Justo así está diseñado el sistema. Y si lo vemos así, pues si seguimos los pasos tendría que funcionar y todos somos felices. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? No tenemos espacios suficientes. No tenemos este sistema de justicia eficiente. Okay. No tenemos personal capacitado. No tenemos personal suficiente. El personal que existe también vive bajo circunstancias y condiciones laborales muy precarias. Y no tenemos conciencia social. Regreso a lo mismo, no tenemos esa conciencia social, porque cuando regresan las personas, cuando se presenta o se materializa todo lo que pasó en una acción del Estado, se llama reinserción social. Sí. Y esa reinserción tiene que pasar siempre de la mano del Estado. Hay algo que se llaman servicios postpenales. Quiere decir que no tenemos que abrirle la puerta a la persona y darle una patada y salte, y siempre escucho mucho que le dicen, pórtate bien y no te quiero volver a ver de regreso. Pero cuando sale a la calle, en algunos lugares, no es el caso de Puebla, pero por ejemplo en la Ciudad de México, lo sacan a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, ahí lejos en un centro penitenciario o en la calle del centro penitenciario, sin dinero, no le avisan a la familia, no tiene cómo llegar a su casa, llegan unos bandidos, lo golpean, él se defiende y lo regresan a la casa. O pensemos en otras circunstancias no tan dramáticas, que sí son frecuentes. Cuando sale la persona, va a tocar la puerta para conseguir un trabajo y le dicen, sí, te vamos a dar un trabajo, pero no debes tener antecedentes penales. El mismo gobierno solicita antecedentes penales. Y entonces cuando eso está pasando, la autoridad o el Estado lo que está haciendo es negar su función readaptatoria o su función reinsertadora. O sea, está diciendo, yo te tuve acá 5 años y no hice nada contigo para mejorar,
y ahora que estás afuera no te voy a dar un trabajo porque yo no fui capaz de reinsertar. Sí, y provoco que tengas que volver a delinquir porque no tienes permiso de tener un trabajo honesto, ¿no? Así es. Y además es un dedo que te señala eternamente. Hay países en los que se contrata más a las personas si es que tienen antecedentes penales, porque saben que adentro aprendieron de disciplina, aprendieron de orden, aprendieron de limpieza, aprendieron una actividad real. Ese sería el ideal, ¿no? Y es algo a lo que tenemos que apostar, y creo que es posible, Tocayo. Sí, creo que sí se puede hacer. No estoy hablando, como muchos me llaman, romántico de la reinserción. Sí creo que es posible hacerlo, y no con tanta inversión y con tanto presupuesto, solamente arreglando estas circunstancias como el personal, como la capacitación, la profesionalización, algunos recursos alternos que nos permitan no tener tanta gente privada de la libertad, sí tenerlos vigilados, sí tenerlos ubicados, pero no provocar que dejen de ser funcionales. Cuando apartamos a una persona de la sociedad, la llevamos a otro lugar, ese señor que era papá deja de ser papá, y que era trabajador deja de ser trabajador, y que era proveedor deja de ser proveedor, y que era estudiante deja de ser estudiante, y entonces deja de ser funcional, y cuando lo regresamos ya le quitamos todo eso, se lo arrancamos y ya no lo vuelve a tener, o le cuesta mucho trabajo. Y las consecuencias que generan eso, ¿no? El tema psicológico, psiquiátrico, emocional, de depresión, de ansiedad, de inclusive problemas de enfermedades físicas, diabetes, o sea, todo lo que te provoca el encierro también, inclusive las lesiones, los golpes, retrasos, inclusive que ha habido gente que entra lúcido y sale con retraso por una golpiza que le pudieron dar a la persona, no sé. O sea, hay muchas cosas ahí que se tienen que analizar. Hablabas ahorita precisamente de las cartas de no antecedentes penales. Es ilógico y es bastante ojéis el tema de decir, a ver, estuviste en la cárcel, pongamos que el proceso fue excelente, o sea, la sociedad te orilló a tener que terminar en la cárcel, porque al final es toda la sociedad va orillando y provoca que haya todo lo bueno y todo lo malo que tenemos, pero es todo el grupo, es toda la comunidad. Terminas en la cárcel te cae el 20, a lo mejor te alías de algún buen padrino que te enseña mecánica, que te enseña electricidad, la pasas en paz, cubres tu tiempo, sin conflictos, etcétera, terminas teniendo oficios, trabajos, terminas la prepa, o sea, todo. Sales, como dices, sales a las 12 de la noche por la puerta trasera porque para el Estado también es una vergüenza liberar presos, ¿no? Debería ser un orgullo. O sea, ya lo liberaste, ya cumplió su pena, ¿no? Sale y lo primero que hace es pedir trabajo. Tu carta de antecedentes no penales, oye, es que yo ya pagué una pena. O sea, el derecho al olvido, que es un derecho humano fundamental, el derecho al olvido debe de aplicarse en estos casos. Es que una carta de antecedentes no penales, a ver, la carta de antecedentes no penales tendría que ser de todos aquellos que no han sido, que no han cumplido su pena, no de los que ya cumplieron su pena. Ahí es donde viene el tema, ¿no? Y entonces sale también en un tema de discriminación. La misma sociedad que te metió a la cárcel es la misma sociedad que te quiere regresar a la cárcel, y los dos temas por discriminación. Sí, se habla mucho en estos casos de la pena de muerte, pero es una muerte social. O sea, no hay una pena de muerte física, no se le priva de la vida al sujeto, pero sí se le priva de todos los derechos sociales y de todo lo que la sociedad tiene que reconocerle. Insisto que no quiero decir que no tienen que pagar y no deben sufrir una consecuencia por la conducta delictiva, pero sí en su justa medida. No debe ser trascendente la pena. La pena quiere decir que cuando el juez dijo que el sujeto tiene que estar 3 años con 15 días y pagar una multa, tiene que ser 3 años, 15 días y la multa. No 3 años, 15 días la multa, extorsionado, maltratado, golpeado, mal comido,
sin atención médica y cuando salga sin trabajo, sin familia, sin casa, sin patrimonio. Entonces son sanciones extras que no están contempladas. Que eso no dijo el juez, pero va más allá, Luis. También trasciende a la familia, porque los hijos no van a la escuela diciendo mi papá está en la cárcel, ¿no? Sin embargo, si alguien se entera por ahí, ya lo etiquetan como el hijo del violador o el hijo del ratero o el hijo de no sé qué. El delincuente, o sea, ni siquiera es el tema no es el delito, Sí, es el tema de uno que está en la cárcel, ¿no? Y entonces tienen que cambiar de donde viven, se van a otro lugar o se van incluso, cambian de estado. Hay muchos que cambian de país precisamente porque están siendo señalados por la misma sociedad. Y regreso al inicio, la sociedad nos tenemos que hacer responsables del sistema, del delito, de sus consecuencias y de recibirlos nuevamente en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones no quiere decir consentirlos y hacer que no pasó nada. Sin embargo, sí con condiciones para que sigan siendo funcionales y no pierdan esos roles y esa actividad que tenían cuando estaban en libertad. Oye, bueno, Gonzalo Ruiz dice muchas gracias, que tengan un maravilloso día. Mari Carmen Cabrera dice felicitaciones por este programa que nos permite informarnos. Fernando Santos, saludos, excelente invitado. Julio Lorenzini, excelente programa. Y ahí van más. Oye, a ver, regresando al origen de todo esto. Hablar de tema carcelario, hablar de tema de reinserción, hablar de tema de cerezos, etcétera, pareciera que es como muy aparte o muy excluyente de lo que motiva todo esto. O sea, es la sociedad civil, o la sociedad más bien, sino la sociedad, tendría que tener una cultura desde una perspectiva, desde una perspectiva de derechos humanos, que tendría que construirse de manera diferente. Porque muchos de los delitos que se cometen son cometidos por presión de la misma sociedad. El tema del bullying, el bullying es la presión social que hay para que alguien le haga algo a alguien y ese alguien no se pueda defender de ese alguien que le está haciendo algo. Y todo eso es una presión social. Y como ese es el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia feminicida, o sea, son delitos que son muchas veces motivados por la presión social. El machista que obliga al otro machista a tener que decirle a su mujer, no le permitas, dale su madrazo, que se lo... O sea, esos son presiones sociales. Entonces, la reinserción no tendríamos que también verla como desde muchísimo antes, sí, claro, desde el tema de la sociedad, desde el tema de la prevención, o cómo es como lo ve el especialista en reinserción. ¿Se remite nada más a eso? No, precisamente tenemos que identificar este último momento del procedimiento de justicia, que es la ejecución penal, desde una perspectiva de prevención. Okay. Sí, que una persona esté en la cárcel previene que no vuelva, en teoría, que no vuelva a cometer un delito. Y digo en teoría porque adentro también se cometen delitos. Claro. Pero ya no está en esta parte, la mayor parte de la sociedad. Entonces previene el delito, pero también al interior debe existir esfuerzos clínicos. Hay clínica al interior que tienen que ayudar al sujeto a identificar su conducta, el origen de su conducta y las formas en las que ya no van a volver a repetir la conducta. Hace un momento que ponías todos estos ejemplos de la presión social, me acordé de estos retos virales que están pasando, ¿no? Y tómate una pastillita y tal, pero también hay retos de pégale al otro y a ver cuántos zapes aguanta el compañero y hay que molestar a la compañera. Entonces son bien delicados, ¿no? Son retos sociales que se están generando desde acá y que son conductas delictivas. Entonces desde ahí hay que advertirlo, hay que prevenirlo, y si no se previno, hay que resolverlo. La cárcel no es solamente para castigar, la cárcel es un espacio en donde el Estado tiene que controlar precisamente ese espacio y hacer lo necesario para que el sujeto que está allá adentro aproveche el tiempo con él y lograr que cuando alcance la libertad no vuelva a cometer un delito.
Entonces es un tema también de cultura, de forma, o sea, de buscar en la sociedad, en esta cultura comunitaria, de entender que quien entra a la cárcel no entra solamente por un tema de sanción, sino más bien entra para o sea, ¿qué viene siendo? Readaptarse. Pero no tanto es readaptarse, más bien es desconstruirlo de la estructura que tenía para vivir en una conducta que la misma sociedad también lo pueda volver a aceptar. Desde ahí tendría que ir en esta ruta, ¿no? Sí, justo como lo mencionas, la idea social es que el que sale contaminado, sale pues con otros conocimientos delictivos, y el objetivo es que esto deje de ser. El objetivo es que la cárcel funcione como tiene que funcionar para lo que tiene que funcionar, que es reinsertar al sujeto. Hay toda una teoría de la reinserción y la readaptación. Muchos. Te iba a preguntar, a ver, ¿qué diferencia hay de una y otra cosa? Porque yo estaba hablando de readaptación hace algunos años y de repente ya empieza el concepto de la reinserción. ¿Qué diferencia hay? Es precisamente un concepto y va más allá del concepto. O sea, todo esto surge con la reforma constitucional del 2008, que impacta... ¿del 2008? 2008. Ok. Que impacta al artículo 18 y se modificó la palabra readaptación por reinserción. Y con esto muchas personas, hay un gran grupo de personas que piensan que la readaptación desapareció y ahora solamente se hace reinserción. Pero desde la etimología de la palabra, la reinserción tiene que hacerse al exterior. Okay. O sea, hace unos años los centros penitenciarios en Puebla se llamaban centros de reinserción social. Y eso es algo pues, que no puede existir, es contradictorio. Vas a meter a toda la sociedad al ser eso, ¿cómo? Exacto, no puedes reinsertar en cautiverio. Okay. La reinserción es afuera. Lo que sucede adentro es la readaptación. Pero hay un grupo de personas, un gran grupo, una corriente, más que grupo, una corriente que piensa que decir que una persona va a ser readaptada es ofenderla y es violentar sus derechos porque se les está diciendo desadaptados. Okay. Y yo pienso que sí están desadaptados, como todos estamos desadaptados en muchas circunstancias, y estamos en un proceso, todos los seres humanos estamos en un proceso constante de adaptación, porque cuando entramos a una escuela nos adaptamos a las reglas de la escuela, y cuando vamos a un trabajo nos tenemos que adaptar a las condiciones del trabajo, y cambiamos de trabajo, tienes que ajustarte las reglas, son las reglas sociales. Y te casas y tienes que adaptarte, y te divorcias y tienes que adaptarte, y tienes un hijo, y entonces estamos en un proceso permanente de adaptación, y eso no quiere decir que estén violentando mis derechos. Estoy adaptándome constantemente. Entonces, la readaptación antes del 2008 implicaba que el sujeto recibiera un tratamiento que se conocía con el nombre de tratamiento penitenciario, que permitía que la persona reposicionara su albedrío. Esta es una definición de Sergio García Ramírez. La readaptación implica el reposicionamiento del albedrío para que el sujeto, cuando se vea en el dilema de delinquir y no hacerlo, decida no hacerlo. Eso se traduce en que a la persona hay que darle y dotarle de las herramientas, conocimientos, para que no lo elementos, para que decida si lo va a hacer o no lo va a hacer. Al final, la definición de reinserción social que contiene la Ley Nacional de Ejecución Penal es lo mismo, dice lo mismo. Okay. Lo que a mi juicio pasó es que nos fuimos al fin último de la pena, que es la reinserción. No es la readaptación. La readaptación es un paso previo a la reinserción. Hay un libro de un maestro que se llama Gerardo Saúl Palacios Pámanes. Él hoy es secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. Okay. Él escribe un libro, lo escribió desde el 2010, que se llama La cárcel desde adentro. Y ahí explica muy bien esta lógica, ¿no? Y dice que no podemos hablar de reinserción si no hablamos de readaptación,
como no podemos hablar de alcanzar la cima sin haber escalado la montaña. O sea, uno es el medio y otro es el fin. Ahí yo soy un convencido de que en los conceptos también entra la confusión de qué acciones tienes que realizar. Si de repente no está muy claro el tema de la famosa reinserción, reinstalación, y de repente existen estos debates ideológicos, ¿qué es lo que pasa ya en la práctica? O sea, hablar de algo práctico, o sea, de lo que realmente tienes que hacer es, bueno, a ver, le estás hablando a la sociedad o le estás hablando a este grupo poblacional. Todo ese tipo de temas son temas bien complicados, porque al final la política pública tiene que ser armónica también con los criterios ideológicos. Sí. Y si vivimos en México desde la Constitución un criterio ideológico de concepto pro persona, del tema de derechos humanos, de esta reforma del artículo 18, pero también estamos con el control de convencionalidad por encima del control de constitucionalidad, entonces de origen vivimos una constitución no bipolar, tripolar, y entonces todo lo que surge, programas sociales, planes de desarrollo nacional, estatales, municipales, surge de las reglas origen que es la Constitución. Si vivimos en un mundo jurídico tripolar o cuatripolar, pues entonces de entrada estamos fregados, ¿no? Eso pasa precisamente en materia de reinserción, porque todos los instrumentos internacionales siguen hablando de readaptación, siguen hablando de tratamiento, y esta corriente de la que hablo, cuando hablamos de tratamiento y hablamos de readaptación, parece que les hace cortocircuito el cerebro, justo por los derechos humanos. Yo pienso que, sea como sea, con el nombre que sea, lo que tenemos que hacer es que la persona no vuelva a cometer un delito cuando alcance la libertad, pero para eso hay que darle los medios. La sociedad somos responsables de generar los medios, así como generamos el delito, porque el delito se hace acá, se genera acá, el origen está afuera, nosotros hacemos el delito y al delincuente. No digo que seamos responsables, pero las condiciones sociales así están pasando, pues también nos tenemos que ser responsables de la atención de la persona que sale y de generar las condiciones para que no vuelva a cometer un delito, porque a todos nos conviene, no es un interés personal de alguien, a todos nos conviene que haya menos delincuentes, claro. A todos nos conviene que haya personas que no tuerzan la ley o no le den la vuelta a la ley. Así que el famoso libre albedrío no se vaya a decidir hacer algo lo malo, sino decidir evitar hacer lo malo, ¿no? Y muchas ocasiones, Luis, en muchas ocasiones esto es por información. Si yo tengo en la cabeza la información de que cuando me ven feo le doy un golpe a la persona, así voy a hacer. Pero si allá adentro aprendí que si me ven feo no me tiene que importar, y ese es asunto del otro y el enojo es del de frente y no mío, cuando salga y me vean feo no le voy a dar un puñetazo. Porque ya generaste una desconstrucción de tu pensamiento. Así es, a través de la información. Y el responsable de aportar esos elementos que al final se traducen en información es el Estado, porque esos son espacios del Estado. Como hoy es inconcebible que dentro de esos espacios controlados por el Estado sean espacios completamente inseguros, completamente corruptos, tanto que encontramos el cuerpo de un bebé en el basurero de un centro penitenciario. Eso es el mundo al revés. Sí, es un tema bien complicado. Oye, ya se nos fue el tiempo bien rápido, mi querido Luis. ¿Con qué te quedarías tú de todo lo que hemos platicado? Hay muchos temas que hablar, hay muchos temas que trabajar. ¿Cuál es como una propuesta para Puebla? Una propuesta para Puebla que a lo mejor nos pudiera funcionar para empezar a enderezar lo que puede ser algo mejor de lo que es hoy. Creo que con poco que se haga se va a notar, pero cosas importantes que creo que tienen que suceder en Puebla es
sustraer el sistema de ejecución penal, identificar que son dos sistemas complementarios, uno el de ejecución penal y otro el sistema penitenciario, que se complementan. Y eso sustraerlo del área de seguridad pública. Y eso no nada más lo digo yo, es una recomendación, es un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2010, o sea, hace 13 años pasó. Bueno, sustraerlo de seguridad pública y hacer, probablemente seguir el modelo federal y tener un órgano administrativo desconcentrado o que no esté regido o vinculado, incrustado en la estructura de seguridad pública. Eso creo que tenemos que hacer. Creo que tenemos que capacitar al personal, a todo el personal, y profesionalizarlo y dignificarlo. Y creo que necesitamos tener una estructura que se dedique al último paso, a la materialización de la reinserción, que son los servicios postpenales. Hoy no existen en Puebla. En Puebla no existen servicios postpenales. No existen. ¿Cuáles son los servicios postpenales? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Fomentar relaciones, por ejemplo, relaciones laborales con empresarios, y que el empresario, a través de incentivos de cualquier naturaleza, empleen a personas que están siendo excarceladas, que tengan servicios de salud, que no duerman en el parque cuando salen. Hoy en Puebla teníamos 23 centros penitenciarios, de esos 3 se cerraron con el temblor de hace unos años. Pero son centros penitenciarios municipales o distritales o regionales que están prohibidos por la ley desde el 2016. Estamos en falta desde hace 7 años. Porque esos centros penitenciarios no deben estar a cargo del ayuntamiento o de los municipios. Entonces, cerrar estos centros, que tomen las riendas el Estado y que pueda implementar programas verdaderos de reinserción social. Y que el cuate que está saliendo, pensemos en Jicotepec, pero este cuate que está en Jicotepec es de Acatlán de Osorio, y no tiene forma de cómo irse, y su familia ya lo abandonó hace 7 años porque no tiene dinero para estarlo visitando, y entonces va y duerme en el parque, y llega el policía y lo patea, y entonces lo regresan a la casa. Sí, esos son prevención, finalmente prevención. Eso está interesante. Sí, me quedará con esto que comentas. Yo creo que de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viviendo en el estado, en el país, en el continente, porque somos muy similares. Latinoamérica, vivimos situaciones muy similares todos, casualmente nos alineamos muchas veces en todo. Y yo creo que lo más importante es esto que acabas de decir. ¿Con qué nos quedaríamos? Haría, pues, ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar los temas? Y son acciones de... ¿Cuáles son las que decías? Servicios postpenales. Servicios postpenales son los que se tienen que atender. Yo creo que se tendría que priorizar mucho en eso, y priorizar también mucho en la prevención, ¿no? Claro. La cultura, educación, formación, etcétera, etcétera, para que la misma sociedad deje de ser violentadora sistemática de las mismas personas, sino que se vuelvan empáticos de toda la sociedad, ¿no? Sí. ¿Con qué te quedarías ahora sí ya? Pues con todo esto, con la necesidad de ver el sistema y de atender el sistema de las cárceles, y también el sistema de justicia, porque decíamos hace un momento que no todos los que están fueron penalmente responsables, y la sociedad los está mandando, los estamos llevando a esos lugares en donde no están pasando cosas buenas. La idea es que funcione el sistema. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho gusto, mucho. gracias a ti. Bueno, pues esto fue el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Lo único que nos queda es darle las gracias que estuvieron con nosotros, y lo único que me queda a mí es decirles gracias y sean felices. Adiós.